Bueno, buenas tardes. Soy de este hospital, del Hospital Clínico San Carlos. Y bueno, para empezar, medicina nuclear sí que yo creo que es de las especialidades la gran desconocida. De hecho, yo cuando la elegí, en su momento me costó saber de qué se trataba la nuclear, de qué iba, porque no está disponible en todos los hospitales, sino que necesitamos un gran centro hospitalario de tercer nivel para poder contar con ella. Y además, a lo largo de la historia ha cambiado bastante. No es lo mismo la nuclear de antes que la nuclear de los últimos 10 años. Antes estaba relegada y tal, y últimamente, pues, como les iré contando, la historia ha cambiado un poquito. Una cosa que hay que tener en cuenta que es una especialidad diagnóstica, o sea, de diagnóstico por imagen junto con radiodiagnóstico, junto con radiología. Es decir, que lo que ustedes tienen que tener claro a la hora de elegir es qué les gusta y qué no les gusta. Si les gusta médica, si les gusta quirúrgica, si les gusta a los pacientes, no les gusta mucho, poquito o nada. Yo en mi caso, bueno, tuve la suerte de poder trabajar antes, de poder hacer muchas guardias, de ver muchos pacientes y al principio todo muy bonito, pero luego llegó un momento en que dije, vale, esto me gusta para ahora, para estos años, pero cuando tenga más años voy a estar quemada y no voy a querer ver ni tantos pacientes, me van a parecer divinos y amorosos la primera vez y la segunda vez que hable con el paciente y yo a ellos, pero después sé que no voy a poder seguir manteniendo tanto ese vínculo que admiro, mantienen el resto de las especialidades y sobre todo en oncología, que es un área que me gusta mucho y que es muy difícil de mantener por el estrés que implica y por lo que está en riesgo. Y lo mismo las guardias, ¿no? Puede que nos guste hacer guardias o puede que no. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Queremos guardia? ¿No queremos guardia? Bueno, si les gusta un poco los pacientes, para hablar alguna vez con ellos y sí ver de qué va la patología y no quieran hacer guardias, yo creo que nuclear es una buena especialidad. Y también, obviamente, si les gusta el diagnóstico por imagen. Entonces, la gran diferencia que tenemos con lo que puede ser radiología es que en medicina nuclear obtenemos imágenes y a través de eso diagnosticamos, pero siempre entra en juego un radiotrazador, es decir, una sustancia, una molécula que va a ir a un órgano específico el cual querramos estudiar y que tenemos que saber a su vez en ese órgano qué queremos estudiar. O sea que es órgano específico y función específica. Y esa sustancia siempre va a estar unida a un isótopo que va a emitir radioactividad y por lo tanto vamos a través de eso, a través de diferentes máquinas, gamma cámaras, PECTAC, poder detectar esa radiación que como se la hemos inyectado o dado por otras vías al paciente, vamos a detectar esa radiación y así formar la imagen. Es decir, que no es que irradiamos al paciente directamente a través de una fuente externa, sino que le introducimos esa molécula y a través de eso, bueno, obtenemos imágenes pues, como esta que estamos viendo aquí, por ejemplo, para empezar, ¿no? Ahora ya iremos viendo. Las vías de administración, pues bueno, lo más frecuente endovenoso, pero también tenemos oral para tratamientos, intracavitarias, para hacer cisternos. Es decir, hoy día la nuclear ya se ha desarrollado mucho y también tenemos todo el concepto del ganglio centinela y cirugía radioguiada que hace que hoy sea una especialidad realmente muy bonita. O sea, yo la miro lo que era antes y lo que hacían solo antes y la verdad que me parecía un poco aburrida. Pero hoy día, sí, hoy día es una especialidad que tiene mucho futuro y tiene cada día más usos. Estos son los radiotrazadores, que parece como así un poco aburrido y tal, pero los radiotrazadores que se usan habitualmente, los tecnesiados, que son los que usamos el 90% de los casos en la medicina nuclear convencional y todo el resto, y el flúor 18, que es como la vedette y lo que se está usando hoy día en el PECTAC. Y otros muchos más que se usan bajo uso compasivo, porque todo esto está en proceso de legislación y tal, que bueno, en un futuro, en unos 3 años, yo creo que van a estar para uso generalizado en todos los hospitales. Entonces, los radiotrazadores estos famosos que le he contado y tal, ¿para qué lo usamos? Pues para diagnóstico y para tratamiento. Para diagnóstico, la convencional, la imagen, como han visto hoy, bastante burda y como un poco en manchas, que a veces la gente, o bueno, nosotros en nuestro hospital tenemos la suerte de tener estudiantes de tercero y de sexto de medicina que vienen a rotar con nosotros, una especie de R0, y ellos sí que tienen la característica de que conocen la especialidad y ellos dicen, pero ¿cómo ven esas manchas? Y luego la actual medicina nuclear del PECTAC y PET-resonancia, que son imágenes híbridas, que bueno, que aquí es cuando tenemos mayor posibilidades de imagen
morfológica. Entonces, estos son simplemente ejemplos, no quiero enseñar patología ni mucho menos, sino para que vean un poco de qué va la nuclear. Una típica gamografía ósea que pide muchos clínicos. Esa es la característica que tiene la nuclear también. Si bien estamos en la mayoría de los hospitales en los sótanos, y no nos conocen un poco, nos conocen o por la cafetería o por las fiestas o por la interacción en las diferentes sesiones interdisciplinarias. Hoy día la nuclear, pues participamos eso, de patología, de las sesiones de mama, de las sesiones de oncología, de las sesiones de tumores cerebrales, de las sesiones de cirugía. Es decir, la nuclear ya se ha introducido con el resto de los clínicos a la hora de la toma de decisiones. Entonces, esta es la típica imagen de gamografía ósea patológica que hace años que se están mandando y sigue aún vigente y sigue teniendo su uso porque ha demostrado mayor sensibilidad que cualquier otra técnica de imagen en cáncer de próstata, o sea, sigue siendo vigente y la siguen pidiendo los clínicos. Este es el SPECT de perfusión cerebral, o sea, también tenemos nuestra relación con los neurólogos en el diagnóstico de demencias, para el diagnóstico de muerte cerebral, no en nuestro hospital, pero sí en otros hospitales que existe nuclear, servicio por la tarde, pues se utiliza en la UBI para el diagnóstico de muerte cerebral, como podemos ver aquí que no hay actividad, y para el diagnóstico de enfermedad de Parkinson, es decir, con la neurología también somos un poco amigos. Este es el SPECT con talio para lo que es la valoración de los tratamientos de neuroblastomas, que bueno, ahora ha salido en el 2012 en enero, en el 2013 en enero, de que el SPECT sería de todas las técnicas, pues bueno, la que estaría indicada con mayor sensibilidad y especificidad para la detección de esos. En la cardio también tiene su uso y tiene su desuso. O sea, lo que tenemos que tener claro con la medicina nuclear es que va evolucionando y antes indicaciones que las tenían, ahora ya no las tienen. Por ejemplo, lo que es la cardio, hoy día el ecocardiograma, la resonancia cardíaca, ha sustituido a la perfusión cardíaca en muchísimas indicaciones, pero hay otras indicaciones que la sigue teniendo y eso es lo que tenemos que tener claro también los radiólogos y los nucleares, de que no es que esto es tuyo, que esto es mío, sino que son especialidades, creo yo, bastante complementarias. Estudios de perfusión cardíaca patológicos para el diagnóstico de infarto, estudios de ventilación-perfusión en aquellos pacientes que no podemos hacer el gol estándar de la ventilación-perfusión por alteración renal porque no haya un TAC o por alergias a los contrastes, también podemos diagnosticar tromboembolismos pulmonares con mucha sensibilidad y con baja especificidad, que esa es la característica de la nuclear, alta sensibilidad y baja especificidad. Y el ganglio centinela, que es de las cosas que a mí en lo particular me parece de las más bonitas, la cirugía radioguiada, es decir, la detección del primer ganglio de la circulación linfática. Este es un caso de mama, donde tenemos puntos de inyección y ganglio y tal, pero bueno, hoy día ya usada en melanoma, en pene, en próstata, también para tumores de tiroides y la cirugía radioguiada de paratiroides. En nuestro hospital tenemos la característica de que tenemos la gamacámara portátil, lo cual hace que sea mucho más fácil para el cirujano porque podemos realizar los estudios en el servicio, pero luego también ir al quirófano con una gamacámara, que es como la del servicio pero portátil, y a través de eso comprobar en los lechos quirúrgicos que realmente han quitado, pues como en este caso observamos aquí el ganglio antes de la cirugía y después de la cirugía, pues que lo han quitado. Entonces, el PET-TAC. Yo creo que el PET-TAC y el PET-resonancia hoy día son el presente y futuro de la nuclear y hace que cada día pues tengan en cuenta nuestra opinión, porque realmente no solo los tumores es importante la evolución que puede haber en lo morfológico, sino en lo funcional. Hay lo que es diagnóstico, hay muchas cosas que solo simplemente por un TAC podrían pasar inadvertidas, pero a través de lo que es el PET y de la fusión, pues no solo vemos el tumor, sino la actividad tumoral. Entonces, es bastante importante a la hora de tumores de origen desconocido, grandes sorpresas a la hora de la estadificación de un tumor, cómo cambiamos la estadificación y un paciente que le iban a poder hacer un tratamiento radioterápico, por ejemplo, con criterio curativo ya deja de serlo y es necesario hacer una quimioterapia previa, es decir, que en las sesiones clínicas realmente es importante la nuclear. Antes es verdad que no,
que no nos tenían en cuenta, pero por suerte en este hospital al menos, y yo creo que tengo bastante vínculo con el resto de los nucleares, está teniendo cada vez su lugar. Lo que sí también es importante es ver en qué somos buenos y en qué no, es decir, indicar bien las pruebas, y para eso también es importante hablar con los clínicos. Entonces, ustedes elijan nuclear o no elijan nuclear, o elijan una especialidad clínica, lo que tienen que tener claro es que cuando pidan una prueba siempre tienen que escribir lo que quieren, saber lo que están pidiendo y hablar con el nuclear o con el de radiodiagnóstico para ver si esa prueba está indicada o no, porque cuando pedimos cosas mal, ahí es que la prueba pues no da de sí. Eso, pues elijan o no nuclear para la vida. También, como decía la compañera, en lo que es la planificación de radioterapia, que bueno, que este es el tema de mi tesis, está adquiriendo mucho valor en pulmón, en tumores de cabeza y cuello, en recto, incidentalomas, lo que decimos, estudios que por ahí un cáncer conocido de pulmón, pero que luego encontramos una pequeña manchita que uno dirá, uy, ¿qué es? Y luego una colonoscopía y un adenocarcinoma de colon. En lo que es respuesta es espectacular, porque sí que es verdad que no siempre la disminución a nivel de las masas y tal es tan evidente ni tan precoz en un estudio de imagen convencional, y sí es muy evidente y a veces sorprendente la respuesta metabólica, que eso es lo que miramos nosotros, metabolismo. También lo que les decía, no solo diagnósticos, sino también tratamientos, que bueno, nombres y tal, pero lo que importa es que si esos tumores tienen receptores para somatostatina o para lo que sea, pues si le damos a ese paciente esto que vaya justo a la diana, pues también vamos a poder tratar pacientes y no solo diagnosticarlos. Entonces, ya estamos, ¿no? En nuestro caso, bueno, la residencia son 4 años, ahora viene todo el tema de la troncalidad, pero que hoy día no podemos hablar porque aún no ha salido, de 2 años y 2 años con radiodiagnóstico. Nosotros hacemos rotaciones en las diferentes secciones dentro del servicio, sesiones interdisciplinarias, que es lo que les decía, eso es fundamental a la hora de ir a un hospital, ver si ese hospital está integrado con el resto de los clínicos. Rotación de radiología de 3 meses, porque como verán sí que tenemos que saber TAC porque es bastante importante para la imagen híbrida, y la rotación externa, que eso también es súper importante, que les dejen ir para ver cómo trabajan en otros sitios, para descubrir que lo que hace cada uno pues tiene sus errores. Luego también importante el tema del doctorado y la tesis, que les incentiven en ello, porque a la hora de currículum y a la hora de aprender y de investigar es bastante importante. Estos son los sitios donde tenemos PECTAC en España, porque mi mensaje es que a la hora de elegir un hospital medicina nuclear tiene que tener PECTAC. Sí que se puede hacer rotación externa en el caso de no pudieran por otro servicio donde tenga el PECTAC, pero si lo tienen, pues van a poder hacer desde el R1, estar viendo el PECTAC y sacarle mucho más jugo. Yo sigo eligiendo mi hospital, el Clínico San Carlos. El año pasado, de hecho, fue el hospital que se eligió primero, pero también soy consciente de que también hay que ver no solo el hospital, sino dónde quiere vivir uno, en qué ciudad quiere vivir. Entonces, el Clínic de Barcelona considero que es un hospital excelente, que incluso en lo que es cirugía radioguiada es mejor que el nuestro, y estos otros hospitales están a la par. El San Pau no tiene PECTAC, pero va a tener PET resonancia, o sea, ya la tiene y la están desarrollando, y el Universitario de La Paz es muy potente en lo que es terapia metabólica, que el nuestro no lo es tanto. El Puerta de Hierro tiene un excelente PACS y un excelente sistema que eso también hace que sea mucho más fácil toda la gestión y el poder ver los estudios. Y la Clínica Universitaria de Navarra, si bien es de gestión privada, sí que es posible elegirla a través del MIR, bueno, está por entrevista y tal, y es genial porque tiene un ciclotrón y tiene la posibilidad de usar todos los radiotrazadores que hoy en día están no disponibles porque están bajo uso compasivo. Y bueno, ánimo, suerte y nada, que les guste lo que elijan.